Fíjese que la cultura de los desastres en nuestra sociedad generalmente se ve como o un castigo de Dios o una respuesta de la naturaleza a nuestro mal comportamiento, una cosa así. Pero yo me pregunto, y le pregunto a Luis Valdivia Ornelas, ¿hasta qué punto los desastres naturales o inducidos pues son castigo de Dios y no consecuencia de nuestro comportamiento? Pues mire, los fenómenos naturales peligrosos, pues bueno, son producto de la dinámica propia de la Tierra, ¿no? Los ciclones, los sismos, la actividad del volcán, ciertas grietas, ciertos hundimientos, ciertos deslizamientos. Lo que pasa que también la actuación del ser humano, alterando las condiciones del medio, tumbando vegetación, alterando el suelo, extrayendo agua, modificando las condiciones de la dinámica, hace que esos fenómenos se vuelvan más intensos, ¿no? Y por ejemplo, ahora tenemos el tema del cambio climático, que está influyendo, digamos, en la cantidad o en la intensidad de los fenómenos peligrosos como pueden ser los huracanes. Entonces nosotros ya estamos un poco participando en que los fenómenos peligrosos se puedan intensificar o pueda aumentar la probabilidad de recurrencia. Pero aparte está, digamos, el estudio de los peligros, pero también está el estudio de la vulnerabilidad, que es decir, las condiciones de población. En unas zonas metropolitanas amplias, pues generalmente mucha población se siente en zonas peligrosas, y es gente pobre, con pocos recursos, y eso hace que alguna inundación pues afecte de mayor manera pues los asentamientos humanos. Entonces hay una mezcla, ¿no?, de variables naturales y variables antrópicas para que se genere un desastre. En el caso de los fenómenos peligrosos, pero también tenemos fenómenos de origen antrópico, como pueden ser los químicos, ¿no? Por ejemplo, la explosión del 22 de abril, o ecológicos sanitarios, derrames, por ejemplo, la colonia moderna. Entonces, hay toda una serie de fenómenos que también directamente tienen que ver con la actividad del ser humano. Hay una cuestión entonces, te pregunté, ¿cómo puede la sociedad tener acceso a la información que tiene ese banco de datos sobre la cuestión del atlas de riesgo? Pues la información es una información especializada, ¿no?, que se monta en unos se llaman sistemas de información geográfica, que generalmente se manejan en computadoras. Pero parte de esta información sí es pública. Está, digamos, en la página de la Unidad Estatal de Protección Civil. Parte de la información, no toda, porque no necesariamente tiene que ser toda la que sea pública, pero parte de la información está allá en la página de la Unidad Estatal de Protección Civil. Otra parte también está de lo que era el Instituto de Información Territorial, también ahí estaba montada también alguna información. Y por el lado de nosotros, pues básicamente también nuestro trabajo es también de publicación. Recientemente nosotros elaboramos un libro, acaba de ser publicado hace un mes, donde también se muestra la información para entender pues en dónde estamos y qué nos puede suceder. Entonces, afortunadamente en los últimos años sí ha habido un esfuerzo para que la información empiece a llegar a la sociedad, porque es una de las partes más importantes, ¿no? Contar con información para saber cómo podemos actuar ante una eventualidad. Luis Valdivia Ornelas, hace un momento dijiste una fecha, 1985. En 1985 en Jalisco ocurrió una serie de terremotos verdaderamente desastrosos. En Ciudad Guzmán, en Gómez Farías, en San Andrés, en Guadalajara se sintieron temblores y desastres muy marcados. Dinos, ¿hasta qué punto ese atlas de riesgo toma en cuenta el volcán de Colima? Quiero entender que a lo mejor por ahí va ese tipo de peligros. Sí, nosotros en la visión estatal tenemos que incorporar toda la información acerca de los fenómenos peligrosos que han afectado históricamente y actualmente a las comunidades. Por ejemplo, ya se tiene bien trabajado la actividad del volcán de fuego por el Observatorio Volcanológico de Colima y la gente de la UNAM. Hay un trabajo ya muy serio, muy profundo, muy amplio, ya se tienen identificados, digamos, los escenarios de mayor peligro, ya se tienen identificadas las comunidades, y hay un programa muy específico, incluso por la Unidad Estatal de Protección Civil, dirigida por el mayor Trinidad López Riva, se sabe más o menos cómo hay que operar. También se tiene, digamos, una zonificación sísmica. Esa zonificación sísmica se detalló más después precisamente de los sismos del 85, eso la hizo la Comisión Federal de Electricidad hace algunos años. Entonces ya se tienen identificados los valores, se llama valores de aceleración, y a partir de ahí se establece una normatividad que obliga a la gente que construye diferentes tipos de vivienda o de infraestructura mayor,
para que esta infraestructura capte o resista los eventos intensos de sismicidad que se presentan en Jalisco. Precisamente en este momento están construyendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un tramo de 20 kilómetros aproximadamente de grandes puentes de obra carretera entre Atenquique y San Marcos. Hay puentes cuyo sostén es una pilastra a la altura, de una altura equivalente al Hotel Río. Nos explicaba Bernardo Gutiérrez la semana pasada en este programa. Pregunto, ¿ese tipo de obras toman en cuenta el atlas de riesgos del que tú nos estás hablando? Sí, y sobre todo tomen en cuenta, nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, hay ciertos temas que nosotros la información la incorporamos, porque ya se ha trabajado bastante bien, por ejemplo, el tema de los sismos o el tema del volcán. Y por ejemplo, esas obras necesariamente tienen que incorporar la información acerca de los valores, por ejemplo, de aceleración que se pueden presentar en esa zona desde el punto de vista de la valoración histórica, por ejemplo. No hay que olvidar que Jalisco en los últimos 100 años ha registrado el sismo de mayor magnitud registrado instrumentalmente, y ese fue el 3 de junio de 1932. Ha sido el sismo de mayor intensidad registrado instrumentalmente en el país. Entonces, esos valores de aceleración se han plasmado en documentos técnicos elaborados por las diferentes instancias federales, particularmente por Comisión Federal, y eso es una normatividad particularmente para infraestructura, por ejemplo, que tiene un valor muy alto, o para infraestructura donde puede concentrarse la población, como puede ser escuelas, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una normatividad general, donde sabemos, por ejemplo, qué pasa en la costa, sabemos qué pasa en el centro y sabemos qué pasa en los altos. Entonces sí hay una normatividad muy específica donde se establecen valores para que entonces las constructoras los respeten y los utilicen para que esta infraestructura aguante esos valores de aceleración. Luis, ¿qué sucedió el 3 de junio de 1932? Pues el 3 de junio de 1932 sucedió un gran sismo. Ahorita no me acuerdo exactamente cuál fue el valor, si fue de 8.4, fue mayor que el del 85. Pero aquí en Guadalajara en la costa, sí, se sintió, afortunadamente no impactó tan fuerte en Guadalajara, pero de Guadalajara hacia la costa destruyó todas las comunidades. Es un sismo que destrozó todo el sur y de Jalisco. Entonces fueron aceleraciones muy intensas, ¿no? Fue el sismo de mayor magnitud registrado. Pero a ver, ilústranos. Un sismo de 8, ¿cómo se llama eso? Magnitud. De 8 grados de magnitud, sí, de magnitud, ¿así se llama? Sí. ¿Qué consecuencias tiene? Se llaman valores de aceleración arriba del 100% de la gravedad. Entonces mueve de manera drástica los suelos. Por ejemplo, en Ciudad Guzmán, que son suelos arcillosos, los mueve y de manera intempestiva. Y entonces, pues muchas construcciones no aguantan, sobre todo las de adobe, las que no están hechas o no preparadas para esos valores, y se colapsa. Entonces hubo una gran cantidad de comunidades que fueron afectadas, desde Puerto Vallarta hasta Cihuatlán, pasando por Autlán, Tomatlán, Mascota. En Guadalajara se sintió menos, pero fue una sacudida muy intensa donde hubo pues decenas de muertos. Entonces esos son los escenarios, digamos, de mayor riesgo. Nosotros, por ejemplo, en la información que nosotros construimos nos permite entender cuáles son los escenarios de mayor riesgo porque podemos vernos afectados por los diversos fenómenos. En el caso del sismo, por ejemplo, el del 3 de junio del 32, generó un tsunami muy importante que se había olvidado, se había confundido con un tsunami que días después se presentó en las costas de Colima, particularmente en Cuyutlán. Se había mezclado la información. ¿Qué es un tsunami? Es la entrada del mar debido al movimiento, a la generación de un sismo somero en el fondo del mar. Entra el mar en la costa y pues arrasa con todo. Entonces por ejemplo, esa información se había olvidado. Un poco cuando tú hablas de que entra el mar en la costa, estamos hablando que de 100 metros, 200, puede variar, distancia. Puede variar dependiendo de la intensidad del sismo, de lo somero del sismo. Entre más someros afectan mayormente la columna y de la morfología de las playas. Entonces el del 95 entró a algunos decenas de metros, pero el del 32 nosotros tenemos documentado en el Valle del Tomatlán que entró 8 kilómetros. Ah, qué barbaridad. Entonces son fenómenos muy grandes, ¿no? De acuerdo con los registros que tienes del volcán de Colima, ¿cuál ha sido la erupción más destructiva, la que ha dejado más rastro
de tragedia. La de 1913, en enero de 1913 hubo una explosión muy violenta del volcán. Hubo una gran emisión, particularmente son volcanes que generan nubes ardientes, ¿no?, sobre sus laderas, y generan una gran emisión de ceniza. Entonces la del enero de 1913 pues, generó una gran cantidad de ceniza que se oscureció todo el sur de Jalisco, ¿no? En Ciudad Guzmán cayeron como 20, 25 centímetros de ceniza. Es más, la ceniza llegó hasta Zacatecas. En Guadalajara también se hace reportes que cayó ceniza como unos 2, 3 centímetros. Cubrió todo el estado de Jalisco, cubrió parte del estado de Zacatecas. Entonces, por ejemplo, ese es el escenario de mayor peligro ante una eventualidad de una erupción importante del Colima, ¿no? Y lo bueno es que ya se está monitoreando, está perfectamente monitoreado y se está entendiendo su comportamiento. Y, por ejemplo, tenemos el tema de los huracanes. También no hay que olvidar que en Jalisco, en 1959, entró de manera directa un huracán de categoría 5 y destruyó todo el sur de Jalisco, Cihuatlán, Autlán, hubo unos destrozos. Entonces entró con valores de categoría 5 ese huracán. Entonces también tenemos registros importantes de la entrada de huracán. Por ejemplo, particularmente en octubre a los huracanes les gusta meterse al territorio, ¿no? Por ejemplo, hubo un deslizamiento muy grande con un huracán en el 59, en el 55 en Atenquique, ¿no? Incluso se destruyó parte de la fábrica, queda todavía restos de esa fábrica. Fue una tragedia. Sí, cuando uno recorre la carretera antigua todavía quedan restos de ese alud enorme que se desprendió de las partes altas del 16 volcán. de octubre, ¿verdad? Sí, de 1955. Sí, de 1955. Recuerde, nomás voy a tomar como un punto de referencia, ¿no? Ese día, a las 10 de la mañana aproximadamente, se vino una luz de proporciones tan inimaginables que comenzaron en las faldas del Nevado de Colima, se vino por el arroyo que se convirtió en río de Atenquique y destruyó el poblado. Y fue una tragedia en la que murieron decenas de personas, inclusive, pues da el tema, allí estaba en ese momento, déjeme darle este dato histórico, había terminado de celebrar misa el sacerdote Ausencio Plasencia García. Ese señor Ausencio Plasencia García había ido a rescatar del sagrario el copón con las hostias consagradas y no pudo hacerlo porque el alud se le vino encima y se lo llevó, destruyó la iglesia al grado de que solamente quedó en pie la pura torre y el altar, y no sufrió daño alguno el sagrario con el copón de las hostias. Y hubo una mortandad, fue una tragedia que, bueno, en su tiempo recuerdo perfectamente que el comandante de la 15ª zona militar era el general oaxaqueño José Pacheco Iturribarría, y tuvo que mandar a todo el regimiento de Sayula para auxiliar a las personas, porque se quedaron aisladas. Atenquique se quedó absolutamente aislado y las pocas gentes que quedaron, de manera que los puentes, las vías de comunicación dejaron de existir, y a través de esa operación del ejército se les pudo llegar pues con alimentos, con ciertas medicinas, y pudieron llegar auxilios a las poblaciones cercanas a las rancherías y sobre todo a lo que quedó de Atenquique, Jalisco. La fábrica de Atenquique duró aproximadamente 6 meses paralizada porque la luz llenó las bodegas, las máquinas, los cuartos, absolutamente todo. Fue una tragedia importante. No más que mire, ya me voy por otro lado, hombre. Déjeme hacer una pausa.